Señor, gracias por tu misericordia al traernos aquí, Señor. Gracias porque a pesar de el calor y de las circunstancias, Señor, pones en nosotros el deseo y la necesidad de estar reunidos como iglesia juntos, Padre, en un mismo lugar, de una manera pública, Señor, para exaltar tu nombre, tu grandeza, reconocer tus atributos, Señor, exaltar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, reconocer la obra de tu Espíritu Santo perfecta y soberana. Y también, Señor, te damos gracias porque podemos orar delante de ti en nombre de Cristo, Señor, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor, pero reconociendo nuestra necesidad de depender de ti, de tu provisión, Señor, y descansamos y confiamos en tu perfecta voluntad, Padre. Gracias por poder abrir tu palabra y rogamos, Señor, que en el poder de tu Espíritu tú puedas guíanos en esta tarde, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia y quisiera que conectáramos con lo que la semana pasada habíamos estado hablando, la importancia de diferenciar o ver cómo la Escritura nos habla de que la iglesia es parte del misterio escondido, planeado por Dios, para que a lo largo de la historia Él pueda mostrar su gracia de distintas formas. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Estamos estudiando en este punto cómo la iglesia es diferente al pueblo de Israel, Israel está formado por descendientes de Abraham y tienen una promesa como pueblo, pero no todos los que forman parte de Israel son verdaderos creyentes, no son salvos todos por pertenecer a ese pueblo. Aún, por otro lado, la iglesia está formada exclusivamente por aquellos que sí han sido salvados, aunque no sean del pueblo de Israel. Aún judíos y gentiles forman parte del mismo cuerpo. Recuerda lo que dice el versículo 11, Efesios 2:11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamado incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, es decir, vosotros que sois gentiles y no sois judíos, no habéis sido circuncidados con una circuncisión física en la carne. Versículo 12, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y esta era nuestra situación, los que no éramos judíos. Desde que Dios escogió a Abraham y puso en él una promesa y Dios creó y formó al pueblo de Israel, no porque fuera el pueblo mayor, sino por la gracia y el amor de Dios. El resto de las naciones éramos extraños a los pactos que Dios había hecho con Israel. Dios no había hecho pacto con toda la humanidad, lo había hecho con un solo pueblo. Así que los españoles estábamos excluidos de todo esto. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos separados de Cristo. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, versículo 13, observa, ahora en Cristo, o por medio de Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Observa ese verbo, habéis sido acercados. No significa os habéis acercado, significa os han acercado. Dios os ha acercado a Cristo por medio de Cristo. Y mira lo que dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo, Cristo mismo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. La pregunta es, ¿a qué se refiere ambos pueblos? Bueno, se está refiriendo en el contexto a judíos y gentiles, los cuales se caracterizan por estar en guerra y en oposición, pero Cristo por su sangre, por medio de su sacrificio, Él hizo de ambos pueblos uno, derribando la pared intermedia de separación. Posiblemente aquí Pablo está tomando la idea de lo que sucedía en el templo. Había un patio en el templo, el patio de los judíos, el patio de los gentiles. No podías pasar allí al patio de los judíos si no eras judío. Cristo derriba esa pared de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad
la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, aboliendo eso, es decir, la amistad y la unidad no se encuentra en tener una misma ley. El cumplimiento de la ley no nos hace ser uno, sino lo que Cristo hizo, dice, para crear en sí o por medio de sí mismo, de los dos pueblos o de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ahora la pregunta es, ¿esto significa que ya Israel no existe? Cuando dice hacer de los dos un solo cuerpo, ¿qué significa? ¿Que ya no existe Israel? Bueno, está diciendo que Dios en la iglesia está haciendo un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo, sin dejar de existir las nacionalidades y la identidad, las promesas que Dios ha dado a Israel en el Antiguo Testamento, las cuales no se han cumplido todavía. Observa en el capítulo 3, versículo 5, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué diferencia hay en este misterio? ¿De qué se trata este misterio? Este misterio no es nuevo, sino que antes no se había revelado. ¿Revelado qué es? Levantar un velo para que algo que estaba allí pueda ser visto. Entonces, este misterio ha estado desde la fundación del mundo preparado, pero ha estado oculto. Y en este momento es revelado por medio del Espíritu, versículo 6. ¿Cuál es este misterio? Pues que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, observa, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que el plan que Dios tenía planificado desde la fundación del mundo ha estado oculto a través de los tiempos. Algunas personas dicen, bueno, si el pueblo de Israel rechazó a Cristo como Salvador, entonces Dios pasa al plan B. El plan B es crear la iglesia. Pero no forma parte de esta manera de pensar, el plan de Dios. El plan de Dios es que las promesas que Dios ha dado a Israel se cumplirán literalmente en esta tierra. Y no ha sido desechado por completo. Pero hay un tiempo que Dios preparó para que ahora el pueblo de Israel, que durante tantos años y siglos ha sido rebelde, Dios despierte por un pueblo que no llamaba pueblo, los despierte a celo. Así que este es el plan de Dios, la iglesia, la cual Cristo es el que la edifica. Quisiera que continuáramos con esta idea. Y habíamos dicho que la diferencia entre la iglesia e Israel había sido un tema que ha dividido o separado a muchos creyentes. Dijimos también en su día que una de las razones por las que sabemos que la iglesia es diferente a Israel, sin mezclarse, pero distinguiéndose como entidades espirituales diferentes, bueno, una es espiritual y otra es terrenal, lo importante es la manera en que debe interpretarse la Escritura. Y recordáis que la hermenéutica son las ciencias que utiliza principios para interpretar un texto. Y la que debemos utilizar, la hermenéutica adecuada, es la literal, es decir, la que le da a cada palabra el significado que tiene en su contexto natural, en su forma natural, y histórico-gramatical, es decir, la que interpreta esa palabra en aquella época, no en nuestro tiempo, sino en aquella época cuando se usó. Y algunos teólogos defienden una interpretación más alegórica, es decir, darle a una palabra un significado diferente al normal que tiene. Por ejemplo, ellos creen que las promesas que Israel tiene de esperar un Mesías para que reine, recordáis que el pueblo de Israel esperaba el Mesías y querían que Cristo, si es el Mesías, reinara. Y entonces ellos ahora interpretan que Cristo es el que está reinando en la tierra por medio de la iglesia. Y no reinando como un rey político, económico, militar, era lo que literalmente significa, sino que ahora, como eso no sucedió en la primera venida de Cristo, algunos teólogos interpretan esa promesa y dicen que tiene un sentido figurado, que el reino de Cristo se trata entonces de un reino espiritual, lo cual tenemos problemas porque esa no es la manera adecuada de interpretar el pasaje. Y la Biblia, como sabéis, Dios la ha revelado en su gramática, inspirada por el Espíritu Santo,
y movió a los autores para que cada palabra tuviera su sentido en el lenguaje hebreo, griego o en algunas porciones de arameo. Esto significa que Dios ha querido revelar su voluntad no entendiendo el significado del texto a la luz de los sucesos de fuera, de los eventos, no a la luz del periódico. Algunos interpretan la Biblia a la luz del periódico o a la luz de las noticias de Internet. Pero la Biblia debe ser interpretada a la luz del texto concreto, en el ambiente cultural de cada libro como se escribió. Así que leemos pasajes bíblicos relacionados con Israel y la Iglesia y encontramos que son presentados como entidades diferentes. Por ejemplo, mira 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Dice, no seáis motivo de tropiezo. ¿Para quién? Hay una lista, ¿verdad? Dice, ni a judíos, bien, ni a griegos, bien, pero dice, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué significa? Que este versículo, Pablo está diciendo que Israel y la iglesia de Dios no es lo mismo. Son entidades diferentes, ¿sí o no? Lo cual, si fuera lo mismo, si la iglesia hubiera sustituido a Israel, entonces no diría judíos, ni diría griegos, diría a la iglesia de Dios. Pero ahí está diciendo que los judíos, los griegos y la iglesia de Dios son entidades diferentes, aunque la iglesia de Dios está formada por judíos y por griegos. Pero no elimina la distinción del pueblo de Israel. Cualquiera que lea este versículo en su contexto, sin ningún prejuicio, puede entender perfectamente esto, que Israel y la iglesia son un grupo separado. Y Jesús dijo a sus discípulos, recordáis lo que estuvimos leyendo la semana pasada y cada semana vamos a volver, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 es fundamental entender qué es la iglesia, en qué ha hecho Dios y cuál es su propósito para la iglesia. Nosotros formamos parte de la iglesia que Cristo está edificando. Y esta expresión, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es una expresión de un anuncio futuro. Y ese anuncio futuro, edificaré, implica que la iglesia de Dios en ese momento no está siendo edificada, no existe. Es un pasaje que aclara que la iglesia de Dios es una realidad futura que comienza en el día de Pentecostés. Aunque hemos visto estas semanas pasadas también el significado de la palabra eclesia y hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que son palabras con diferentes significados dependiendo del contexto, os voy a dar algunas razones por las que también a la luz de la palabra podemos saber que la iglesia e Israel son diferentes. En primer lugar, para aquellos que estáis tomando nota, Israel y la iglesia son distintos en su carácter, Israel y la iglesia son distintos en su carácter. Es decir, la iglesia tiene una relación única con Cristo porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que esta relación de Cristo con la iglesia incluye tanto a judíos como a gentiles, pero no descarta a la nación de Israel, la cual en ningún versículo tú verás que Cristo sea la cabeza de Israel. Nunca se nos dice esa figura, ni se nos muestra que haya una relación entre Cristo e Israel como nación, como lo hay entre Cristo y la iglesia. Si hemos dicho que son dos entidades diferentes, la relación que existe entre Cristo y la iglesia, aunque la salvación de todas las personas, desde Adán hasta hoy y hasta que Cristo venga, toda la salvación es por medio de la fe en Cristo solamente. Nadie puede ser salvo si no es por medio de la obra de Cristo, pero Cristo tiene una relación especial y concreta con su iglesia. Es donde Cristo ha decidido edificar su iglesia sin que haya necesidad de identificación por carne o por descendencia, sino que Cristo ha derribado la pared intermedia. Pero la relación de Cristo con Israel sigue siendo para redención, pero singularmente como el Rey justo. Cristo vendrá a reinar sobre Israel nacional. Como podríamos pensar presidentes de un gobierno, Cristo reinará, será el Rey de una nación. No será elegido democráticamente, no habrá elecciones. Cristo vendrá y en su segunda venida en gloria, no en el arrebatamiento, sino en su segunda venida en gloria, Él destruirá a los enemigos de Israel y establecerá su reino en la tierra y reinará por 1000 años sobre Israel y sobre el resto de las naciones o de la tierra. En segundo lugar, hemos dicho que Israel y la iglesia son distintos en su carácter. En segundo lugar, Israel y la iglesia son distintos en el tiempo. En el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la iglesia como cuerpo de Cristo era algo desconocido en tiempos
tiempos del Antiguo Testamento. Lo hemos leído antes. Era un misterio, estaba oculto. Y es una entidad peculiar en esta edad presente. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y la exaltación de Cristo fueron la base necesaria sobre las cuales la Iglesia debe edificarse. De nuevo, vuelve conmigo a Efesios. Efesios es una de las cartas, y lo veremos en semanas siguientes. Nos detendremos en Efesios para ver lo que enseña sobre la Iglesia esta carta. Pero Efesios capítulo 3 dice, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo. Es decir, a Él sea la gloria, al Dios soberano sea la gloria por medio de la Iglesia y por medio de Cristo por todas las generaciones. Es decir, la obra de Cristo hace posible que la Iglesia esté capacitada para traer gloria a Dios. No venimos a la reunión, no venimos a la Iglesia. Formamos parte de la Iglesia que por medio de Cristo podemos dar gloria a Dios. Si tú y yo hemos venido esta tarde aquí, la razón principal es porque por medio de la obra de Cristo, incluyéndonos en un cuerpo, nos capacita para dar gloria a Dios. Y eso solamente sucede formando parte de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 2. Después de que se nos exhorta a que haya en nosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús, que teniendo razones para quedarse en la posición siendo Dios, Él no consideró esa realidad como algo a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Versículo 7, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Consecuencia, por lo cual, por esta razón, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupan vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones. Y esto se trata ahora de cómo la Iglesia debe vivir conforme a la realidad espiritual que Cristo ha cumplido. Cristo murió, resucitó, fue exaltado, recibió un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua reconocerá quién es Cristo y confesará que Cristo es el Señor. Pero ahora, versículo 12, así que, si esta es la realidad, entonces vivamos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos una relación especial con Cristo. Podemos hacer lo que el pueblo de Israel no hizo. El pueblo de Israel fue llamado a anunciar y proclamar, y por medio de su testimonio ser luz para las naciones. Israel no lo fue. Y ahora la Iglesia es el plan de Dios para glorificar al Padre por medio de la obra de Cristo, la cual Él tiene una relación especial. ¿Qué tipo de relación? Vuelvo un poco más atrás. Efesios capítulo 5. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Y parece que Pablo está hablando a los maridos, pero pone el ejemplo de Cristo y como que se queda ahí embelesado con el testimonio de Cristo. Y mira cómo exalta la relación que Cristo tiene con la Iglesia. Y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Y esto a qué se refiere? ¿A todos los creyentes? No, esto es a la Iglesia, la relación que tiene Cristo contigo, con la Iglesia. Sin duda todos los creyentes han sido salvados por la obra de Cristo. Abraham fue salvado por la obra de Cristo. Y por fe a Abraham miró hacia adelante y vio las promesas. Y todos los que en Hebreos 11 se nos dice, se nos muestra cómo la fe que Dios les proveyó les hizo
ser poseedores de la salvación por medio de Cristo, pero la relación que Cristo ha establecido con su iglesia es una relación peculiar, única. Un marido ama a su propia esposa y Cristo ama a su propia iglesia. ¿Tú vives de esta manera? ¿Tú vives consciente de que tienes un esposo, una esposa? ¿De que tienes a alguien que se sacrificó, murió, derramó su sangre y el propósito es limpiarte, obrar en tu vida y para ello permite sufrimiento, para ello permite prueba, para ello permite alegría, gozo, pero también tristezas? Él es nuestro marido, que nos ama y que por medio de su obra soberana, Él está purificándonos, lavándonos por medio de su palabra para presentarnos delante de Él una iglesia santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Israel sí tiene una relación también con Cristo, pero Israel lo tendrá en un sentido físico, no tanto espiritual. Es decir, Israel seguirá pasando mucho más de lo que todavía Israel no ha pasado. Sufrimientos en esta tierra. Naciones completas, ya no habrá aliados para Israel. Israel tendrá que huir al desierto. Israel tendrá que esconderse para que no sea aniquilado del todo, porque todas las naciones se unirán un día contra ella. Cristo tiene una relación especial con Israel, porque Él vendrá, Él los guardará, los protegerá, los salvará, pero de la realidad, del enemigo real. Tercero, Israel y la iglesia son distintos según lo que dice el Nuevo Testamento. Es decir, lo que dice el Antiguo Testamento también nos enseña lo mismo, pero a la luz del Nuevo Testamento podemos entender este misterio que estuvo escondido. Israel es mencionada como nación en contraste con los gentiles después de que la iglesia fue establecida en Pentecostés. Y lo hemos leído antes, no seas de tropiezo para judíos, gentiles ni la iglesia de Dios. Y el pueblo judío, si el pueblo judío fuese el mismo grupo que la iglesia y los gentiles, entonces ciertamente no habría razón para esa distinción. El nombre Israel continúa siendo usado en el Nuevo Testamento y se utiliza como descendientes naturales, no espirituales. Romanos capítulo 10. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Antes de llegar al 10, veamos lo que dice el 9. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice, Romanos 9, 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí Pablo no está diciendo que la iglesia ha sustituido a Israel, sino Pablo está tomando la palabra Israel para darle el sentido al autor, de los romanos, los receptores de la carta, que ellos forman parte del mismo cuerpo junto con los judíos que Dios ha salvado y por ser gentiles no están excluidos. Y ahora continúa hacia adelante. Capítulo 9, versículo 30, que diremos entonces que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. Así que ves cómo hay esa distinción. Israel nacional no alcanzó la justicia porque quiso alcanzarla por medio del cumplimiento de la ley. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? ¿A quién se refiere nunca han oído? ¿Quién no ha oído? Y en el contexto, Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel. Es que nunca el pueblo de Israel ha escuchado la voz de Dios para creer su palabra. No, ellos la han escuchado, ciertamente que sí, dice el versículo 18. Por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras, y añado, ¿acaso Israel no sabía? ¿Acaso Israel no ha creído porque no se le ha dicho? No, recibieron las promesas, lo tuvieron, escucharon el Evangelio, pero ellos lo rechazaron. Y por eso dice, versículo 19, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. ¿A quién se refiere ahí? Con un pueblo, con la iglesia. Pero lo que le está diciendo es que Dios, por medio de la iglesia, provocará a celo a la nación de Israel, a los judíos que son judíos por sangre. Así que Israel no ha desaparecido, la iglesia aparece como un nuevo pueblo para provocar a celo al pueblo de Israel. Aquellos que no creyeron
Dios va a obrar por medio de este nuevo pueblo para despertar este celo. Capítulo 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? Pues tienes que mantener separados pueblo de Israel y pueblo de Israel, espiritual, pero que son diferentes. Uno no sustituye al otro, ni uno se traga al otro. Deja de existir uno para que exista otro. Sino que Dios aquí está hablando de desechar a su pueblo, se refiere a el israelita. Y se refiere a eso porque mira lo que continúa diciendo el versículo 1, de ningún modo. Dios ha desechado a su pueblo, de ningún modo. Porque yo también soy israelita. Así que se refiere a su pueblo, ha rechazado a su pueblo, se refiere al israelita, al judío que es de la carne, de la descendencia. Y Dios no ha rechazado a su pueblo, es decir, Dios va a salvar todavía a judíos. Y Pablo se pone como ejemplo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Así que Dios no ha rechazado a Israel, pero Dios ha hecho que en este tiempo, después de la obra de Cristo, Cristo edifique su iglesia para tener un propósito concreto con la iglesia, pero sin desechar por completo a Israel. Dice el versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, observa esa interpretación de Pablo. Dice cómo suplica a Dios contra Israel. Así que cuando vayas allí y veas esa expresión de Elías diciendo estoy triste porque yo solo he quedado, está acusando al pueblo de Israel. Contra Israel se está quejando. Y mira lo que dice, versículo 3, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Entonces Pablo toma esas expresiones y dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Bueno, razones podría haber, como Elías está diciendo, oye, quedo yo solo. Razones hay para que tú deseches a este pueblo. Versículo 4, pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Observa, dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y ahora viene aquí la aplicación. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así que el remanente que queda ahora presente viene de la elección de Dios, que Dios elige por gracia a quién salvar, no porque sea judío, a pesar de ser judío, que tendría razones Dios para desecharlo por completo, como Elías está diciendo. Así que, versículo 7, entonces que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Puede haber confusión en este versículo? Israel, el que pertenece al pueblo de Israel y todavía Dios tiene a Israel como su pueblo entre todas las naciones, no puede alcanzar la salvación por medio de ser judío, de guardar el sábado, de las leyes, de los ritos y además todos los ritos que ahí se han construido. Y la iglesia no puede confundir que no forma parte de Israel, no viene a sustituir a Israel y tomar los ritos del Antiguo Testamento para aplicarlos y vivirlos, sino que es Dios quien escoge y lo alcanzaron. Fue Dios quien los escogió y lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Es decir, estaban duros y Dios los endureció más, como Dios hizo con Faraón. Eso es lo que se nos dice en el Nuevo Testamento. Y Pablo está aquí haciendo esa distinción. La salvación viene a los gentiles porque el pueblo de Israel fue endurecido. Versículo 11, Romanos 11:11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Eso es definitivamente no, de ningún modo. Pero su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Si alguien está pensando mal sobre los judíos, Pablo dice, debemos de pensar que aquello que ellos hicieron mal nos trajo bendición, ¿cuánto más será cuando ellos sean restaurados?
Qué bendición será para el mundo cuando Israel cumpla en la tierra la fidelidad que Cristo merece, y eso sucederá en el milenio. Pero ha sido desechada del todo, capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es el misterio? El misterio es diferente al misterio de Efesios, pero está relacionado, ¿no? Este misterio es el siguiente, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Esa palabra parcial es de tiempo, temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Así que si la Iglesia sustituye a Israel, este versículo no tiene sentido. No tiene sentido porque aquí Pablo está diciendo que el plan de Dios incluye un misterio. No solamente que los gentiles forman parte de un mismo cuerpo junto con judíos para ser la Iglesia, sino que cuando la Iglesia haya sido completado con el número de los gentiles que Dios ha escogido para que se salven, ni uno más ni uno menos. Dios ha escogido un número y esos se van a salvar. Cuando eso sea completado, Cristo venga a recoger a la Iglesia, entonces Israel, que continúa en el plan de Dios, será salvo. Este endurecimiento es un endurecimiento temporal. Ahora, tenemos razones para darle gracias a Dios, ¿verdad? Venid conmigo a Mateo 16 y aquí terminamos. Yo os quiero dar rápidamente, señalaros en este versículo 6 razones por el cual debemos de dar gloria a Dios, por habernos hecho parte de su Iglesia. 6 razones por las que podemos confiar en Cristo, quien es el que es el dueño de la Iglesia. Mira, Mateo capítulo 16, versículo 18, de nuevo. Recuerda que Jesús le está diciendo a Pedro que es bienaventurado porque Dios le ha revelado quién es Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración del Hijo del Dios viviente se convierte en la piedra, el fundamento. Cristo es el fundamento. La declaración de quién es Cristo es el fundamento de la Iglesia. En primer lugar, dale gloria a Dios por esto, porque Cristo es el fundamento eterno. Cristo es el fundamento eterno. La Iglesia está construida sobre el fundamento estable, eterno. La palabra Pedro, en el griego, la palabra Petros, una piedra que tú podrías tomar de cualquier lado, una piedra movible, una piedra que se puede trasladar, puede ser movida. Pero observa que en el versículo 18, cuando dice, y sobre esta roca, Jesús está utilizando de nuevo un nombre diferente, ya no una piedra que puede ser movida, sino una roca, un fundamento, una roca que sirve para construir una casa sobre esa roca. Es lo que Jesús dice en Mateo 7, cuando está diciendo el hombre insensato que construye su casa sobre la arena y el hombre sabio construye su casa ¿sobre qué? Sobre la petra, la roca. Así que damos gracias a Dios porque en Hechos capítulo 4, versículo 11, de nuevo se nos dice que Cristo es la piedra que Dios ha establecido. Y es Pedro mismo quien está diciendo Cristo es la piedra fundamental, la piedra del ángulo. Así que damos gloria a Dios porque nuestra base es eterna, Cristo es nuestra base. En segundo lugar, damos gloria a Dios porque Él es la base y el edificador. Dale gloria a Dios porque Él es el edificador, Él edifica. Observa lo que dice el versículo 18, edificaré. Y ese verbo tiene una persona única, Cristo. Cristo es el edificador de la iglesia. Esto significa que el edificio está asegurado, la obra está asegurada. No es lo mismo que construya el edificio una empresa que se ha caído como la de Miami, ¿no? Un edificio que ha colapsado y ahora llamas a esa empresa para que te construya otro edificio, ¿verdad? Allí mismo. A un edificador que todas sus construcciones están aseguradas. Esta es la fama de Cristo. Él edifica su iglesia, la cual asegura la obra. Él dirige la obra. Él controla la obra. Él acompaña en la obra. Señor, te damos gracias porque tú eres el edificador.
Porque tu iglesia está construida sobre ti, tu palabra, el fundamento eterno, y además eres tú quien la edifica y tú la aseguras. Tercera razón, Cristo es fiel en su obra. Cristo es fiel en su obra. Observa que dice Cristo ahí, edificaré mi iglesia. Y quiero que observes una cosa, no es una oración, no es una petición, no es un deseo, no es un anhelo, no es un motivo, no es una posibilidad. Ya veré, Señor, edifica tu iglesia. ¿Cuántas veces oramos eso? Y meditando sobre esto, creo que es bueno tener el deseo, Señor, edifica tu iglesia. Pero más bien nuestra oración debería de ser, Señor, te adoramos porque tú edificas tu iglesia. Es una realidad, hermano. Y si Cristo no edifica su iglesia aquí, ¿sabes por qué? Porque tú y yo somos el impedimento. Porque tú y yo somos el impedimento. Porque tú y yo estamos resistiendo y estamos no ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Es una realidad. Cristo edifica su iglesia. Cuarto, damos gloria a Dios por hacernos parte de la iglesia porque Cristo la edifica con una obra sobrenatural. Una obra sobrenatural. Hechos 2:47 dice que Cristo añadía a su iglesia los que iban siendo salvados. Se está resaltando, Hechos capítulo 2, versículo 47, estaban ahí los creyentes juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos, ¿quiénes eran? Los que el Padre salvaba. Y Cristo los añadía a su iglesia. ¿Quién añadía a la iglesia los que iban siendo salvados? El Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Cristo mismo hace una obra sobrenatural añadiendo a los salvos a la iglesia, a su cuerpo. Pero además una obra sobrenatural porque lo hace por el poder del Espíritu, como hemos leído en Efesios 3. Quinta razón, Cristo es el dueño de la iglesia. Que hemos leído en Mateo 16, yo edificaré la iglesia. ¿Sí? ¿No es lo mismo que diga yo edificaré la iglesia que diga yo edificaré mi iglesia? Así que has sido comprado con la sangre de Cristo. Eres un esclavo de Cristo. La iglesia pertenece a Él. Él es la cabeza. Tiene autoridad. Si escuchas a alguien que a veces te mandan o te vienen predicaciones de personas así que a lo mejor no conoces, de YouTube o lo que sea, que Cristo sea la cabeza, eso habla de su autoridad. Porque algunos dicen que Cristo es la cabeza, habla de su origen. Como si la cabeza significara el origen. Pero no, la cabeza, Cristo es la cabeza, significa Él es la autoridad. Y en sexto lugar, Cristo posee a personas particulares. Cristo es el dueño de la iglesia, pero es el dueño de ti. Es el dueño de ti. Tendríamos que preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que no haga? Señor, ¿qué es lo que te agrada? Señor, edifícame. No solamente edifica tu iglesia, sino que yo formo parte de tu iglesia. Yo quiero también ser edificado. Hermano, no podemos escondernos en el número, en el grupo. No podemos escondernos en el grupo. Y a veces, humanamente y pecaminosamente, hablamos de que formamos parte de mi iglesia, en mi iglesia. Y tenemos un concepto demasiado elevado de la iglesia a la que pertenecemos. Y a veces eso nos lleva a confiar en el grupo en lugar de cómo estoy yo siendo edificado. Nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, la cual es el dueño de su iglesia, pero también es el dueño de ti, de tu vida. Y examina tu corazón y tu vida. ¿Qué has hecho hoy? Que si Cristo estuviera aquí delante te diría, yo he visto lo que hiciste. Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Te acuerdas lo que le dijo, no, al discípulo? ¿Qué hemos hecho hoy y qué hemos pensado hoy que no agrada a Cristo, nuestro dueño? El Señor quiere edificar su iglesia y lo quiere hacer también en tu propia vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has salvado, porque nos escogiste. No te buscábamos a ti, tú nos salvaste, Señor.
y lo haces para hacernos propiedad tuya. Lo haces para edificarnos por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo. Señor, lo haces por un propósito para traer gloria a la Trinidad. Señor, queremos vivir vidas que te agraden, vidas en dependencia, en confesión de nuestros pecados, en necesidad de tu palabra, en crecimiento espiritual. Señor, en humillación, como tú nos has mostrado como ejemplo a Cristo. Señor, gracias te damos, porque eres tú el fundamento inamovible. Porque aunque esta iglesia se cambie de lugar o de sitio, Señor, o aunque vengan persecuciones y quieran quitarnos la vida, Señor, estamos seguros en ti, en tus promesas, en tu obra, en tu plan. Señor, y sabemos que tú eres nuestro marido, nuestro esposo. Señor, tú estás haciendo la obra de purificación en nuestra vida, Señor. No queremos andar como una esposa infiel, Señor. Queremos, Señor, someternos al liderazgo espiritual perfecto que tú tienes sobre nosotros. Santifica tu iglesia, Señor, purifícanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.